Aunque tus prejuicios te aíslen, tus conceptos equivocados desvíen tu mente y tu pasado te persiga, Dios tiene un plan para ti. Hermanos, estamos avanzando rápida y vertiginosamente en nuestro estudio de la lección de la escuela sabática, en estos temas del Evangelio de Juan, y me siento feliz de seguir compartiendo con ustedes este espacio de En pocas palabras, al que una vez más les animo para que se unan, para que se suscriban al canal, hermanos, y este material alcance los objetivos por los cuales lo hemos creado y lo seguimos manteniendo vivo por aquí. Estamos en la lección titulada El testimonio de los samaritanos. Esta lección número 5, es una exposición magistral de Jesús puesta en práctica de cómo romper las barreras con la gente que no comparte nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer inclusive. Y también es una exposición extraordinaria de cómo los tabúes o los tabús son un impedimento y un estorbo en el plano espiritual para ver realidades extraordinarias eh, que el cielo tiene para nosotros en su santa palabra. Juan capítulo 4 es un capítulo para estudiarlo con profundidad, y para sacar y obtener de allí preciosas lecciones para la vida personal de cada uno de nosotros, pero también para la vida de la iglesia, porque allí encontramos preciosas lecciones que es importante que la iglesia conozca para su desarrollo, para su crecimiento, para su expansión y para la forma de cómo expone la iglesia la palabra de Dios a los demás. Como siempre, hemos dividido nuestro estudio en 3 partes y el primero lo hemos titulado Ruta extraña y misión ineludible. El autor de la lección nos empieza señalando lo siguiente. De Judea a Galilea había una ruta larga, se podía llegar por una ruta larga o por una ruta corta. La ruta larga era la más conveniente para los judíos. ¿Por qué? Porque a toda costa y por los tabús que ellos abrazaban respecto a los samaritanos, evitaban de esa manera tener contacto alguno con los samaritanos. En nuestro estudio, allí en clase, seguramente veremos todos esos elementos que el autor presenta de la lección, de esas tradiciones y de esos tabús que existían entre judíos y samaritanos. Pero la lección empieza así, la lección empieza poniendo barreras para llegar y alcanzar a aquella gente. Por eso es sorprendente que la mujer de este episodio, de Juan capítulo 4, elija caminar 1,5 kilómetros para así evitar el trato con la gente y ser señalada, pero mucho más trágico que ser señalado, ser rechazada. La vida, la historia de esta mujer no tenía un buen trasfondo
y vivía avergonzada por ello. Por eso evitaba el contacto con la gente, el contacto con aquellos que seguramente tendrían mucho que decirle. En contraste con Nicodemo, que vino a Jesús de noche, este encuentro es a plena luz del día. Muy interesante, y hay que señalar aquí esta parte. A plena luz del día se da este encuentro, a mediodía. Ahora, en su encuentro, señala el autor de la lección, en su encuentro Jesús estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y una manera muy propia de hacerlo era a través de un pedido que despertó en la mujer no solamente curiosidad, sino también confianza. Como en todas sus entrevistas, Jesús va directamente al grano, a donde él quiere llegar. ¿Qué le dijo básicamente Jesús a esta mujer? Con toda la plática que tuvieron, le estaba diciendo Jesús, necesitas una experiencia de conversión, básico en la vida cristiana. Punto número 2, evasión y revelación. En su encuentro con la samaritana, Jesús parece alcanzarla con verdades espirituales. El pasaje que nos lleva a la lección de Ezequiel 36, 25 al 27 es muy revelador de lo que Jesús trata de hacer con las personas. Ahora, la mujer de esta historia, como el caso de Nicodemo en el capítulo 3, interpreta las palabras de Jesús acerca del agua de una manera literal. Y eso de alguna manera descontroló un poco la conversación con ella. En cambio, el cambio repentino justamente de la plática con Jesús, dice el autor de la lección que fue porque esta mujer necesitaba afrontar su situación para ser sanada de su condición. Es decir, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Eso es lo que dice Elena White, en el deseo de todas las gentes. Por eso le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Por supuesto, la mujer trata de evadir la situación planteando una cuestión de controversia religiosa, pero Jesús aprovecha la ocasión para conducirla hacia él mismo. Tras mostrarle que conoce sus secretos más oscuros, le dio una gran razón para creer en él. ¿Y cómo no creer en alguien que conoce tu corazón? La parte 3 de la lección la titulé ¿Y el agua? Al ser interrumpida la conversación por la llegada de los discípulos, la mujer hizo 3 acciones importantes que señala el autor y el pasaje bíblico. Dejó su cántaro, corrió a la ciudad y compartió lo que acababa de experimentar con Jesús. Ni tarda ni perezosa, al descubrir y al reconocer quién era, tomó estas acciones. Se olvidó de lo pasajero, corrió apresuradamente y compartió con los demás su experiencia. Por eso dice el autor de la lección que la mejor manera de compartir el Evangelio con los demás es nuestro testimonio personal de nuestro encuentro con Cristo Jesús. A partir de allí, muchos samaritanos creyeron por el testimonio de esta mujer. ¿Y cómo podemos concluir esta lección? Bueno, hay muchas maneras, pero yo me tomo el atrevimiento de tomar las citas del viernes, alguna parte de ellas,
que menciona Elena White, que me parece prudente dejarlas con ustedes. Número 1, dice ella, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Una cita para comentar. Y la cita tradicional de esta historia. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Que Dios siga bendiciendo tu estudio, el compartir tu fe y el dar de tu testimonio a otros que no conocen de Cristo Jesús. Permítame hacer, antes de finalizar nuestro estudio, permítame hacer 4 comentarios breves a esta historia que pueden servirte también para tu estudio y tus comentarios con tu clase. El primero, registrado en los primeros versículos de Juan 4, la necesidad de Jesús de pasar por Samaria. Esto nos habla de el cuidado eh, personal que Dios tiene por cada individuo. Las multitudes no era su objetivo, era el corazón de las personas en particular. Por eso le era necesario pasar por Samaria, porque había alguien en particular que lo necesitaba. Otro asunto importante, hermanos. La manera sutil que mostró Jesús aquí de cómo acercarse a las personas, especialmente a aquellas que tienen prejuicios. Es una manera muy, muy sutil que Jesús nos enseñó de cómo acercarnos también nosotros a todas aquellas gentes que tienen el mismo problema que esta mujer. Ojalá y tú puedas sacar tus propias conclusiones también de cómo hacerle. A lo mejor tienes un familiar, un amigo, el vecino de tu casa, no sé, alguien que tiene algunos prejuicios, pero que esta lección nos enseña maneras sutiles de cómo acercarnos a ellos para llevarles el Evangelio. El punto número 3 también es importante, hermanos. La manera como Jesús descubrió su vida con respeto, pero con toda la intención de llegar a lo profundo y que esta mujer comprendiera su error, reconociera sus faltas y entonces tuviese la apertura y la seguridad de que podría acercarse con libertad hacia Cristo Jesús. Y el cuarto punto, que no podemos olvidarlo, la respuesta gozosa de esta mujer ante el encuentro con Jesús. ¿Cómo respondes ante estos encuentros que Jesús tiene en tu vida? Que Dios te bendiga, querido hermano, y que tu vida, como la de esta mujer, también pueda ser una vida de gozoso testimonio para aquellos que no se han encontrado todavía con el Maestro de Galilea. Que Dios te bendiga, suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana.